lo primero que vemos es que la pantalla de acceso está personalizada con los colores y el logotipo de mi empresa. En el panel de control de la herramienta tú configuras estos colores y este logotipo y desde entonces toda la experiencia del usuario se muestra con esta imagen corporativa. Vamos a introducir las credenciales. Y con esto llegamos a la pantalla principal de R2Docuo. Como os digo, R2Docuo se utiliza en la nube, con lo cual lo que yo estoy viendo aquí son documentos que actualmente no están en mi equipo, ¿vale? Si me fuera a cualquier carpeta y quisiera ver sus documentos, no están en mi equipo. Para cargar documentos utilizo cargar archivos, escojo los documentos de mi equipo que quiero cargar y el sistema los va subiendo a la nube, ¿de acuerdo? Desde mi equipo y además, conforme los sube a la nube, pues los indexa y los gestiona como luego más adelante veremos. Una de las características más innovadoras que tiene R2Docuo es que cuando tú navegas por un repositorio que puede tener miles o decenas de miles de documentos, ¿de acuerdo? No necesitas tener esos documentos en tu equipo. Realmente tú lo que haces es navegar por ellos y cuando quieres visualizar alguno haces doble clic y se descarga a tu equipo. Esto también es así para la edición. Es una alternativa a la sincronización de otros sistemas más conocidos que es bastante más adecuada para la seguridad de las empresas. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero editar este documento, checklist de desplazamiento, yo hago doble clic y en este momento lo que R2Docuo ha hecho es descargarlo de la nube a mi equipo, ¿vale? Me indica aquí en este disquete que estoy editando este documento, entonces yo puedo coger y cambiar cualquier cosa en el archivo, en este caso estoy marcando este cambio en amarillo, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que cierro Word, sin yo tener que hacer nada, el cambio ha subido a la nube y el documento local se ha eliminado de mi equipo. Por tanto, solo tengo en mi equipo los archivos, los documentos, el tiempo necesario para editarlos o visualizarlos. No tengo que tener replicados el repositorio entero o una parte de él en mi equipo. Si por el contrario lo que quiero es guardar una copia local, pues siempre puedo coger el archivo, hacer un guardar como, ¿de acuerdo? Irme al escritorio y guardarlo y en este caso pues sí que estaría obteniendo una copia local del documento. Pero en general los usuarios trabajan de forma transparente sin preocuparse por conflictos a la hora de guardar los cambios y es una forma de trabajo mucho más profesional que la sincronización, ¿de acuerdo? Porque es transparente de cara a los usuarios. Una vez que el archivo está subido a R2Docuo, pues como veis el comportamiento es muy parecido a un explorador de archivos. Sabemos utilizar esto, ¿de acuerdo? Nadie nos tiene que explicar. Pero vamos a avanzar ahora un poco en lo que hace a R2Docuo un gestor documental y no una simple caja de archivos, en la nube. Como veis, hay algunos documentos, yo estoy recorriendo por aquí, que tienen un aspecto un poco diferente. Veis que, por ejemplo, este PDF que tengo aquí, veis que pone versión 1.0, aparece un candado y pone aquí actas aprobada, ¿no? Me está diciendo que este documento, a diferencia de estos documentos que yo he puesto aquí, pues es un documento que pertenece a lo que en R2Docuo llamamos una categoría. Entonces, ¿qué es la categoría de un documento? Tú puedes decir en R2Docuo que un documento pertenece a la categoría de actas y desde ese momento al documento se le habilita una ventana de detalles. Seleccionando el documento y pulsando detalles, vemos lo que sería la ventana de metadatos y de detalles de este documento de reunión ordinaria del 31 del 8. Entonces, en este documento vemos que aparte de lo que es el propio archivo, pues tenemos una serie de metadatos, en este caso para un acta, vemos la hora de la reunión, la fecha, vemos en qué carpeta está, el tipo de reunión que fue, quién fue el presidente, ¿vale? Y podemos consultar en su proceso cuáles han sido los diferentes pasos que ha seguido. Vemos que un acta está en creación, después se envía a los asistentes. Los asistentes pueden solicitar correcciones que lo llevarían al estado correcciones pendientes. Esas correcciones se realizan y por último el acta pues está aprobada, ¿no? Entonces aquí vemos cuál ha sido el registro, ¿de acuerdo? O sea, el log de cambios de estado que ha tenido el documento. Se envió el 31 de agosto y se aprobó el 31 de agosto por este usuario. Tenemos un control de cómo ha ido cambiando el documento de estado. En esta ventana de metadatos, como veis, también tenemos campos de datos que son propios de un acta, ¿vale? El tipo de reunión, el presidente y, como veis, también tenemos, en este caso aquí, la versión publicada del documento y tenemos una ficha en la que podemos subir anexos o cargar anexos al documento. De la misma manera que cargamos anexos a un correo electrónico, podemos cargar anexos aquí. Voy a coger algunos archivos, por ejemplo, y voy a cargar estos dos anexos
al documento, ¿de acuerdo? Un anexo puede ser, en caso de un acta, pueden ser fotografías, imágenes, en el caso de una oferta podría ser el Excel utilizado para calcular el margen o cualquier otra cosa. En el momento en el que yo añado anexos a la ficha del documento, veis que aparece un pequeño clip que me está diciendo que el documento tiene 2 anexos. Veis que ahora tiene más sentido esto que hemos visto antes. El documento es un acta que está en el estado aprobada y además sabemos que está en el estado aprobada porque está en color verde. Si volvemos aquí al diagrama de proceso, veis que las actas aprobadas están en color verde. Si estuviera en otro estado las veríamos amarillas o las veríamos rojas, ¿vale? En esta ventana de metadatos, la ventana de detalles del documento, tenemos más características interesantes. He citado la pestaña de anexos, pero también tenemos una pestaña de seguimientos. La pestaña de seguimientos es como un tablón colaborativo, se puede comparar como a cualquier red social, podría ser, digamos, el Facebook del documento, para entendernos, en el que tú lo que haces es que puedes dejar cualquier tipo de comentario, recordatorio o tarea relativa al documento. Por ejemplo, voy a crear un nuevo comentario diciendo revisados contenidos del capítulo 3.2, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo dejo aquí un comentario y desde ese momento el comentario queda en el tablón de seguimiento del documento. Veis que también aparece aquí un pequeño bocadillo que me indica que tengo un comentario. Podría crear más comentarios en la que podría avisar a un usuario concreto. Por ejemplo, podría pedirle a mi compañera Raquel Ortiz: Raquel, por favor, revisa las imágenes de la portada porque están obsoletas. En el momento en el que yo creo un comentario para un usuario concreto, ese usuario recibe una notificación. ¿De acuerdo? Las notificaciones se muestran en este botón muñeco, ¿de acuerdo? En el que cuando alguien nos envía un mensaje, vemos un círculo rojo porque tenemos un comentario o un recordatorio o una tarea que ha sido asignada a mí, y entonces me aparece aquí como en cualquier red social para que yo con un simple doble clic pueda, en este caso, responder al comentario. Además de comentarios, podría crear recordatorios. Por ejemplo, imaginaros que el acta aprobación en junta, por ejemplo. Y en este caso podría decir que el día 22 se aprueba en junta y es una fecha importante para el documento. Entonces, el día 22, yo, que he sido el que he creado la oferta, la alerta, recibiré un correo electrónico por la mañana. También puedo poner en el para personas a las que quiero avisar. Y del mismo modo podría crear tareas. Por ejemplo, voy a asignar tareas a Jaime y a Raquel, en el que les digo que tienen que obtener precios actualizados de los servicios secundarios, por ejemplo. Entonces, esta tarea a ellos les aparece, porque he creado la tarea para ellos, entonces les aparece en su panel, de acuerdo, de notificaciones, tendrían la tarea pendiente y esa tarea la podrían marcar como completada al estilo de cualquier gestor de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, comentarios, recordatorios y tareas es algo que puedo anexar en el tablón colaborativo del documento, de forma que toda la comunicación relativa a esta acta o esta oferta o este documento, sea el que sea, pues queda registrada en la propia, de forma anexa al documento. ¿Vale? Pues esta ventana de detalles que hemos visto, en este caso para actas con un proceso de actas, también lo podría haber pues, para facturas o para cualquier otro proceso, ¿no? Una de las cosas importantes de lo que llamamos las categorías de documentos es que nos ayudan a encontrar la documentación. Veréis, aquí tengo la típica carpeta de clientes en el que tengo un acta dentro de la carpeta Almacenes Alcudia. En Briggs & Spencer tengo otra que está en un estado diferente. En Hoteles Mayes tengo otra, en Despacho Arús no tengo ninguna y en Laboratorios KDSL tengo 2. Todos son actas, pero cada una se encuentra en una carpeta diferente. Una de las ventajas que tiene utilizar R2Docuo es que cuando tú asignas un documento a una categoría, el sistema permite que luego visualices todos los documentos en lugar de por carpetas, por categorías. Entonces, haciendo clic en este icono de aquí, accedemos a la navegación por categorías y vemos los mismos documentos que estábamos viendo antes por la vista de carpetas, ahora los vemos por la vista de categorías. Entonces, en este caso, fijaros que las actas
se encuentran cada una en una carpeta diferente, pero las estoy viendo aquí todas, ¿vale? Aquí veo que en creación no tengo a ninguna, enviada a asistentes tengo una, con correcciones pendientes tengo una, y podría ver solamente las que tienen correcciones pendientes, solo las aprobadas, o marcar una serie de estados que quisiera visualizar, y el sistema los visualiza y los encuentra. De forma que, con independencia de en qué carpeta se encuentren, podría ver todas las actas juntas y saber en qué estado están, o todas las ofertas juntas y saber en qué estado están. Una vez que hemos comprendido qué es una categoría en R2Docuo, vamos a avanzar a lo más importante del sistema, que es la facilidad con la que cualquier usuario puede crear una categoría de documentos. Igual que hemos visto actas, aquí tenéis un ejemplo con facturas recibidas, ¿vale? Veis que en facturas recibidas, las facturas recibidas tienen unos campos diferentes y unos estados diferentes, ¿vale? Vamos a buscarlas aquí en el árbol de carpetas, las tengo en documentos administrativos, facturas recibidas. Vamos a ver cualquiera de estos documentos, seleccionándolo, le damos a detalles. Y vemos que en este caso una factura recibida pues tiene unos campos y un proceso diferentes al de un acta, ¿vale? Veis que también tiene la ficha de anexos, veis que también tiene la lista de seguimientos, pero veis que en la pestaña general tenemos unos estados diferentes. Vamos a echar un vistazo al diagrama. Veis que en este caso la factura recibida pues tiene el estado recibida, la transición digitalizar y completar metadatos para el estado procesada, y desde el estado procesada podemos o bien rechazarla si es una factura que no queremos pagar, o bien aprobarla para indicar que la factura está lista para pagar, y por último pagarla. Una de las cosas importantes que tenéis que entender de este tipo de proceso es que nosotros podemos configurar acciones automáticas cuando un documento cambia de estado. Por ejemplo, podemos hacer que cuando una factura, en este caso, pasa del estado lista para pagar al estado pagada, el sistema automáticamente envía un correo electrónico al proveedor. O que cuando pasa de recibida a procesada, el sistema automáticamente envía un correo electrónico a la persona que debe encargarse de la revisión del documento. Vamos a ver además que para configurar estos correos electrónicos no necesitas ningún conocimiento técnico, y se puede hacer con una pantalla de configuración muy sencilla y cambiar esos correos y esas plantillas de una manera muy sencilla, sin necesidad de complejas parametrizaciones. Visto esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos hacer para crear una categoría nueva. En este caso lo que voy a hacer es crear una categoría de ofertas comerciales. Me voy a ir a este árbol de navegación por categorías, voy a abrir el administrador de categorías y voy a darle a nueva categoría. ¿De acuerdo? En esta pantalla voy a decir ofertas, código OFE, y el sistema me dice qué aspecto va a tener una oferta en mi sistema. No quiero guardar en una carpeta por defecto las ofertas, porque irán cada una en la carpeta de su cliente, y lo siguiente que hago es crear los metadatos que necesito. Por ejemplo, datos del cliente, voy a crear el nombre, que es un campo de tipo texto, y voy a crear el email, que es un campo de tipo texto, pero indico que es un correo electrónico. También voy a crear otro grupo de campos que se llame datos de la oferta, en la que voy a añadir un campo de tipo moneda, ¿de acuerdo? Y que lo voy a llamar precio. Como habéis visto, puedo crear metadatos de cualquier tipo. Estoy creando una base de datos realmente. Y una vez que he terminado con los metadatos, lo que haría sería pasar a los atributos, que es otro tipo de metadato, no vamos a usarlos en la demostración, y a la parte importante, que es el proceso. En esta nueva categoría de ofertas que yo estoy creando, voy a definir un proceso, y me aparece esta ventana en la que puedo diseñar el proceso por mis propios medios, ¿no? Es decir, el primer paso, como veíamos antes, sería cuando el cliente solicita la oferta, con lo cual está solicitada. ¿De acuerdo? Puedo colocar este estado aquí. El siguiente estado sería enviada al cliente, por ejemplo. ¿Vale? El cliente puede aceptar la oferta, que sería lo deseable. Oferta aceptada. Y voy a crear un nuevo estado aquí, que lo voy a llamar oferta rechazada. ¿Vale? Vamos a crear una nueva transición que vaya desde enviada al cliente hasta oferta rechazada, y vamos a ponerle nombres a las transiciones
para que esto cobre sentido, ¿de acuerdo? El cliente acepta. El cliente rechaza y enviar oferta. Este proceso que yo he pintado y lo he dibujado aquí, como veis, de una forma muy sencilla, refleja los 4 posibles estados en los que puede estar una oferta. Lo que voy a hacer ahora es poner algunos colores. Por ejemplo, las ofertas aceptadas las voy a poner de color verde, las ofertas rechazadas las voy a poner de color rojo claro, y las ofertas enviadas al cliente las voy a poner de un color amarillo. Por ejemplo, este. Una vez que he diseñado el proceso, sin más, lo siguiente que haría sería decir qué tipo de documento voy a tener para una oferta. En el paso archivo, lo que hago es especificar si la oferta en sí tiene archivo principal, porque podría ser simplemente una base de datos que no contuviese un archivo principal. Por ejemplo, para una categoría de incidencias no haría falta un archivo principal, pero puedo decir que tiene archivo principal, que tiene control de versiones, que quiero publicar en PDF el documento de la oferta cuando sea posible y que quiero firmar electrónicamente el archivo PDF al publicarlo. R2DocWow tiene integrada la firma electrónica con certificados que puede utilizar perfectamente, puede utilizarse el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o cualquier otro certificado electrónico, con la novedad de que el certificado se carga en el sistema y después se administra qué usuarios tienen permisos para poder utilizarlo. Y esto es muy importante porque así los usuarios no necesitan conocer la contraseña del certificado. Yo, que soy el gerente o el director, cargo el certificado de la FNMT en el sistema y después digo que las ofertas se firman. Los usuarios avanzan por los estados y no tienen que hacer nada más porque el sistema firma las ofertas solo. Vale. Vamos a decir que use siempre una firma que he creado, que es una firma de prueba, y por último puedo agregar una plantilla. Las plantillas de ofertas son plantillas, todos conocemos el típico documento de Word que utilizamos para la plantilla, en la que como novedad tú puedes o bien cargar una oferta una plantilla de oferta de tu disco duro, pero en esa plantilla puedes meter etiquetas de sustitución. Para que entendáis qué es una etiqueta de sustitución, voy a crear una plantilla muy sencilla, que no tiene mucho sentido, pero que solo tiene 2 campos, para que veáis cómo yo puedo incluir en una plantilla de oferta que yo tenga o que yo haya creado, cómo puedo incluir campos para que R2DocWow los gestione automáticamente, es decir, los cumplimente automáticamente. Mirad, le he dicho que me genero una plantilla de prueba, entonces aquí tengo, veis, me ha creado un documento muy elemental, pero en el que veis que están todos los metadatos del documento, ¿de acuerdo? El estado, el código, el nombre, la descripción y también el nombre del cliente, el email del cliente y el precio de la oferta, ¿vale? Como veis, yo aquí podría hacer cualquier cosa, poner oferta para el cliente y aquí coger el nombre del cliente. Vale, lo pegamos. Y entonces, a partir de ahora, cuando me cree una nueva oferta, me va a poner esto aquí. Podría coger esto y meterlo en un recuadro. Cualquier cosa que quisiera, podría preparar mi plantilla y eliminarla, modificarla, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que quisiera. Y una vez que hubiera terminado con la plantilla, pues la guardo. Cierro Word. Y acepto. Las etiquetas de sustitución, como habéis visto, son unas etiquetas que corresponden a cada metadato que puedo incluir en el interior de documentos Word, Excel y PowerPoint. En este caso estoy aceptando y tengo una, pero podría tener 4, 5 o 7 plantillas para ofertas de un tipo, de otro, según el tipo de producto en el que trabaje. Vamos a avanzar un paso más. Ahora voy a decirle al sistema que quiero enviar un correo electrónico cada vez que las ofertas cambien de estado. Entonces, lo que voy a hacer es decir que quiero un nuevo correo electrónico cuando una oferta cambie al cambiar de estado, ¿de acuerdo? Enviar oferta, pues me parece bien, ¿de acuerdo? Enviar oferta. Y vamos a decir, por ejemplo, su oferta solicitada. Entonces, aquí voy a crear una plantilla de correo y decir, estimado señor o señora. Y aquí tendría que poner el nombre del cliente. Utilizo de nuevo las etiquetas de sustitución. Si no me acuerdo de ellas, puedo verlas aquí. Datos del cliente, nombre. Voy a copiarla. Estimado señor. Datos del cliente, nombre. Adjunta
puede encontrar su oferta. Y aquí puedo poner el documento directamente. No dude en ponerse en contacto con nosotros. ¿Vale? Muy bien, pues esta es una plantilla de correo muy sencilla. Y ahora lo que he dicho es cuándo quiero que se envíe el documento, que es al enviar oferta, de solicitada a enviada del cliente, y lo que voy a decir es, por supuesto, adjuntar una copia del documento. Voy a decir a quién quiero que le llegue este correo. Entonces tengo tres opciones. Primero, elegir usuarios y grupos. En este caso voy a marcarme a mí, ¿de acuerdo? Voy a coger también campos de email, quiero que se envíe al cliente, ¿de acuerdo? Recordar que es un campo de email que había creado en uno de los pasos. Y podría meter direcciones de email que no fueran de ningún campo ni de usuarios del sistema, escritas tal cual, ¿de acuerdo? De cualquier, podría enumerarlas o copiarlas y pegarlas de una lista aquí. Una vez que he terminado este correo, pues lo guardo y esto ya ha conseguido, ya tenemos, ¿vale? Ya tenemos guardado este correo electrónico. Podría crear tantos correos electrónicos como quisiera para todos los cambios de estado, ¿vale? No vamos a ver estos últimos pasos porque son básicamente para asignar permisos y definir qué columnas queremos ver, pero por simplificar voy a finalizar ya y veis que ya tengo aquí mi categoría de ofertas y al aceptar se me ha creado la categoría de ofertas en R2Docu. ¿Vale? Si ahora mismo cojo y creo una nueva oferta, pues un nuevo documento de oferta, pues me aparece esta pantalla en la que yo puedo coger y decir, bueno, pues datos del cliente, Juan García, ¿vale? Y el precio, por ejemplo, 500 euros. Podría... Por ejemplo, he llenado los metadatos del documento, ¿vale? Puedo generar desde plantilla, ¿vale? Y veis que me pregunta en qué carpeta quiero tener, voy a guardarla aquí en esta de clientes, en qué carpeta quiero guardar el documento, y al darle a generar desde plantilla, el sistema va a coger una de las plantillas, la única que tiene, ¿vale? Y va a generarme un borrador. Entonces, el concepto del borrador y de las versiones es algo muy intuitivo en R2Docu. El sistema, mientras yo estoy trabajando en la versión, me guarda el archivo en este campo que se llama borrador y cuando yo ya he terminado de trabajar en él y le doy al botón publicar, lo pasa a la versión publicada y lo que hace es convertirlo a PDF en ese proceso como yo le he indicado. Pero él conserva tanto la versión Word, pero al resto de los usuarios que hacen doble clic en el documento les deja ver únicamente la versión PDF, salvo que le den a la ventana de detalles para verlo, ¿no? Entonces yo ahora mismo, haciendo doble clic, veis que tengo aquí la plantilla, me la ha rellenado, pero yo podría hacer cualquier tipo de cambio, ¿de acuerdo? O meter cualquier tipo de cambio adicional, ¿de acuerdo? Estimado cliente, le remito su oferta, lo que yo quisiera, en este documento cambiarlo a partir de la plantilla, guardo los cambios, cierro, el documento sube automáticamente a R2Docu y cuando ya he terminado lo que hago es publicarlo. Entonces al publicarlo, si recordáis, hemos dicho que se convierta a PDF y también hemos dicho que se firme digitalmente el documento, ¿vale? Entonces veis que cuando el documento se firma digitalmente, el sistema lo que hace es poner un pequeño icono de candado detrás, ¿vale? Entonces ahora enseguida veréis que está procesando en este momento porque está haciendo, en este caso, la conversión y la firma del documento, pero una vez que haya terminado, pues ya veremos el candadito, ¿de acuerdo? Que lo vemos aquí, que es una oferta que está en estado solicitada y ahora para cambiarla de estado lo único que tengo que hacer es darle a avanzar. Esto cambia el estado enviar al cliente, veis que me ha puesto la oferta en amarillo, ahí detrás, ¿vale? Y si me voy al diagrama de estados, vemos que yo hoy pues he cambiado de solicitada a enviar al cliente. Y efectivamente el sistema debe haber mandado un correo, vamos a verlo, a una cuenta de Gmail de pruebas que hemos visto, ¿vale? Vamos a ver, bueno, en este caso ha sido por una un nuevo documento que he cargado antes, que también teníamos que el sistema nos avisara para
para nuevos documentos y ahora enseguida veréis cómo recibo el documento con la oferta antigua. Vamos a ver si puedo verlo aquí. Propiedades históricos, correos, vamos a ver, correos automáticos, su oferta solicitada. Vale, vemos que aquí está el documento. Aquí podemos monitorizar a quién se ha enviado, un montón de cosas como los diferentes cambios de estado, las acciones de los usuarios, quién ha reemplazado, quién ha abierto, quién ha visto el documento, las diferentes versiones que se han tenido, ¿vale? Puedo realmente preguntar cualquier cosa sobre el documento y obtener una vista general de qué ha pasado con este documento. Vamos a ver si ha llegado ya el correo. Aquí está, ¿de acuerdo? Su oferta solicitada. Estimado señor tal, la Junta puede encontrar su oferta y aquí está el documento en PDF que, como veis, pues está firmado y lo tengo pues cumplimentado, ¿vale? Esto básicamente es en esencia la mecánica de diseño de procesos de R2Docuo. Es decir, recordamos, definimos los metadatos, definimos el comportamiento del documento, definimos los estados del proceso y definimos qué queremos que pase cuando un documento cambia de estado. Ni que decir tiene que siempre vamos a poder decir que usuarios pueden cambiar de estado, puedo configurar que los usuarios no puedan modificar determinados campos en un estado concreto, que no siquiera puedan ver los documentos que están en un estado concreto y una serie de configuraciones avanzadas que os invito a probar utilizando R2Docuo con una prueba gratuita de 30 días. Para terminar con la demostración, deciros que R2Docuo como plataforma en la nube no solamente sirve para gestionar procesos documentales, sino que también permite compartir archivos con clientes y colaboradores de una manera muy sencilla. Mirad, esta misma oferta, que la tenemos aquí también en el árbol de carpetas, ¿vale? Esta oferta podemos seleccionarlas y decir que queremos compartirla, ¿vale? Entonces esto me crea un enlace, ¿de acuerdo? Es decir, quiero compartir este documento y me crea un enlace público que yo le puedo pasar a cualquier cliente en el que directamente haciendo clic en el documento lo descarga. Puedo, si quiero, ponerle una contraseña, que es ABCD, por ejemplo, o incluso poner una fecha de caducidad, que es que el enlace esté disponible hasta el día 30. Os veis que cualquier persona que conozca el enlace y la contraseña tal puede descargar el documento antes del día 30, ¿no? Copio este enlace y si me voy, por ejemplo, vamos a ver, voy a abrir Chrome, como antes tenía, voy a pegar este enlace y veis que me aparece una ventana personalizada en la que yo puedo descargar el archivo, en este caso ABCD, y puedo descargar, ¿vale? Y en este caso pues me está descargando el archivo con una experiencia personalizada y corporativa en todo momento. Vale. De esta manera estoy haciendo un uso controlado de los enlaces públicos porque aparte de poder asignar permisos y decir quién puede compartir y quién no, hay una cosa que gusta mucho de R2Docuo, que es que los archivos que están compartidos presentan este icono de compartición y que además como administrador me puedo ir al administrador de enlaces públicos y saber quién es todos los usuarios que han compartido archivos y los han enviado fuera de la compañía, ¿vale? Y podría incluso seleccionarlos y eliminar el enlace yo como administrador y este enlace deja de funcionar. De manera que puedo tener a todos mis usuarios compartiendo documentos como ellos quieran sin necesidad de que yo pierda el control. Y por último, mencionaros que tenéis la posibilidad, vamos a ver, de acceder a través del portal web de la herramienta en el que con una cuenta de colaborador de las que podéis tener hasta 9.999 o por el propio usuario, pues podéis acceder. En este caso estoy accediendo con una cuenta de colaborador y veis que este cliente, esta cuenta que he creado, solamente Rocío Alcudia, pues solo puede ver los archivos que hay en esta carpeta, ¿vale? Que veis que es un subconjunto de la carpeta original, del árbol de carpetas original. Pues esta persona solo puede ver aquí y yo le diría que podría cargar archivos y podría subir los archivos y entonces puede cargarlos y descargarlos y además yo recibo un correo electrónico, como habéis visto antes, cada vez que alguien carga o descarga un documento, ¿vale? Si carga una nota de gastos, pues luego cuando vayamos al sistema, pues veréis que el sistema nos dice nuevo documento, Rocío ha creado un nuevo documento en la carpeta tal y nos dice exactamente cuál es el documento que se ha creado, ¿vale? Veis que para cada documento me va avisando, con lo cual sé cuando un usuario
ha creado documentos y, como digo, crear una cuenta de colaboradores es muy sencillo. Me vengo aquí, administrador de colaboradores, solo tengo a Rocío Alcudia, pero veis que tengo 9.999, usadas una, disponibles 9.998. Podría crear un nuevo colaborador y especificar de todo, ¿de acuerdo? Desde su email, contraseña, nombre, asignarlo a grupos y dar seguridad, ver sus permisos efectivos, decidir si puede configurar cuenta o no, o incluso restringir desde qué direcciones IP puede conectar al sistema, ¿vale? Las opciones de seguridad de R2Docuo pasan todas las certificaciones de calidad en distintas organizaciones, nos han pasado certificaciones de seguridad realmente duras, y puedes tener la tranquilidad de que vas a encontrar todas las opciones para hacer compatible R2Docuo con el almacenamiento de datos personales a nivel básico, medio o alto, si lo que preocupa es la legislación LOPD española, y que en la cuota de uso está incluido el servicio de soporte, las copias de seguridad, el respaldo y una atención profesional para cualquier incidencia que pueda tenerse, como digo, desde 15 euros al mes. Bueno, pues hasta aquí lo que es la demostración de R2Docuo como plataforma para gestionar procesos documentales. Veis que no hace falta conocimientos técnicos y creemos que esto es importante, que los procesos documentales los diseñe la persona que los tiene en la cabeza, porque modificarlos es muy sencillo. Si yo aquí me voy a ofertas y administro ofertas porque quiero un estado más, por ejemplo aquí meto el estado, pide cambios, pues veis que fácil es crear un estado nuevo. ¿Vale? Solicita cambios, cambios realizados. Y este nuevo estado que me acabo de dar cuenta que necesito, le voy a poner el color azul, por ejemplo, y voy a elegir en qué orden quiero que se me muestren los estados en la regleta, y finalizando ya tengo el nuevo estado aquí y ya puedo coger mi ventana de detalles, ¿de acuerdo? Y ya tengo un nuevo estado, pide cambios, envía al cliente, avanzo, y si el cliente solicita cambios, lo avanzo a solicita cambios. ¿Veis? Lo que he tardado en modificar un proceso, pues ahora intentar con muchas otras herramientas de las que veréis hoy, cambiar en menos de un minuto un proceso en el sistema sin ningún tipo de conocimiento técnico. Muy bien, pues como decía, hasta aquí la presentación. Daniel, puedo responder cualquier pregunta que tenga el público. Lo primero que vemos es que la pantalla de acceso está personalizada con los colores y el logotipo de mi empresa. En el panel de control de la herramienta tú configuras estos colores y este logotipo, y desde entonces toda la experiencia del usuario se muestra con esta imagen corporativa. Vamos a introducir las credenciales. Y con esto llegamos a la pantalla principal de R2Docuo. Como os digo, R2Docuo se utiliza en la nube, con lo cual lo que yo estoy viendo aquí son documentos que actualmente no están en mi equipo, ¿vale? Si me fuera a cualquier carpeta y quisiera ver sus documentos, no están en mi equipo. Para cargar documentos utilizo cargar archivos, escojo los documentos de mi equipo que quiero cargar y el sistema los va subiendo a la nube, ¿de acuerdo? Desde mi equipo, y además, conforme los sube a la nube, pues los indexa y los gestiona, como luego más adelante veremos. Una de las características más innovadoras que tiene R2Docuo es que cuando tú navegas por un repositorio que puede tener miles o decenas de miles de documentos, ¿de acuerdo? No necesitas tener esos documentos en tu equipo. Realmente tú lo que haces es navegar por ellos y cuando quieres visualizar alguno haces doble clic y se descarga a tu equipo. Esto también es así para la edición. Es una alternativa a la sincronización de otros sistemas más conocidos, que es bastante más adecuada para la seguridad de las empresas. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero editar este documento, checklist de desplazamiento, yo hago doble clic. En general, los usuarios trabajan de forma transparente, sin preocuparse por conflictos a la hora de guardar los cambios, y es una forma de trabajo mucho más profesional que la sincronización, ¿de acuerdo? Porque es transparente de cara a los usuarios. Una vez que el archivo está subido a R2Docuo, pues como veis el comportamiento es muy parecido a un explorador de archivos. Sabemos utilizar esto, ¿de acuerdo? Nadie nos tiene que explicar. Pero vamos a avanzar ahora un poco en lo que hace a R2Docuo un gestor documental y no una simple caja de archivos, en la nube. Como veis,
hay algunos documentos, yo estoy recorriendo por aquí, que tienen un aspecto un poco diferente. Veis que, por ejemplo, este PDF que tengo aquí, veis que pone versión 1.0, aparece un candado y pone aquí actas aprobada, ¿no? Me está diciendo que este documento, a diferencia de estos documentos que yo he puesto aquí, pues es un documento que pertenece a lo que en R2Docuo llamamos una categoría. Entonces, ¿qué es la categoría de un documento? Tú puedes decir en R2Docuo que un documento pertenece a la categoría de actas y desde ese momento al documento se le habilita una ventana de detalles. Seleccionando el documento y pulsando detalles, vemos lo que sería la ventana de metadatos y de detalles de este documento de reunión ordinaria del 31/8. Entonces, en este documento vemos que aparte de lo que es el propio archivo, pues tenemos una serie de metadatos, en este caso para un acta, vemos la hora de la reunión, la fecha, y en este momento lo que R2Docuo ha hecho es descargarlo de la nube a mi equipo, ¿vale? Me indica aquí en este disquete que estoy editando este documento, entonces yo puedo coger y cambiar cualquier cosa en el archivo, en este caso estoy marcando este cambio en amarillo, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que cierro Word, sin yo tener que hacer nada, el cambio ha subido a la nube y el documento local se ha eliminado de mi equipo. Por tanto, solo tengo en mi equipo los archivos, los documentos, el tiempo necesario para editarlos o visualizarlos. No tengo que tener replicados el repositorio entero o una parte de él en mi equipo. Si por el contrario lo que quiero es guardar una copia local, pues siempre puedo coger el archivo, hacer un guardar como, ¿de acuerdo? Irme al escritorio y guardarlo y en este caso pues sí que estaría obteniendo una copia local del documento. Pero